pues damos paso Vale, nuevamente a Raquel Racionero con la presentación titulada La recuperación de espectáculos de ventriloquía a través de su patrimonio material e intangible, casos de estudio de Balder y Sanz. Así que bueno, pues Raquel, muy bien. cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias, gracias, Emanuel. Bueno, buenos días a todos. Hoy voy a comentar un caso en concreto de estudio. En principio iban a ser dos. Iba a hablar de Balder y Sanz, dos ventrílocos de finales de siglo, pero vamos a centrar especialmente, si me da tiempo, a la figura de Balder y la recuperación de su espectáculo. Eugenio Balder fue un ventríloco muy importante español, longevo, que queda ya definido por los propios escritores, dramaturgos, las personas más destacadas de su periodo. Y en concreto, Alfredo Manrique, en 1955, le dedica un poema que dice: ¿De dónde sale tu voz? ¿De qué misterio sale el agua de tus palabras? Desde tus dientes cerrados, tus labios sin movimiento. Tú no respondes, ventríloco, lo hacen por ti los muñecos, los autómatas que tienen vida, sangre y nervios. Dice que de tanto desdoblarse y de poner tu yo en ellos, te estás privando de ser, del habla y del pensamiento. Pueden imaginar la importancia, de alguna manera, de este tipo de representantes del teatro y de la escena. A continuación, vamos a hacer un breve recorrido por lo que fue o ha sido un estudio mucho más profundo de tesis doctoral en el que vamos a poder abordar fundamentalmente pues uno de los claros ejemplos, como les comentaba, de personajes muy destacados de los espectáculos, no solamente de Madrid, capital en la que residió y en la que estuvo presente el mayor número de años dentro de su trayectoria, sino también como una persona relevante del mundo a nivel internacional, del mundo de la ventriloquía. Eugenio Balder nace en 1874 y comienza su andadura como una persona amante del teatro que tenía intereses, sobre todo vinculados a la figura del transformismo. Es verdad que Fregolí en ese momento era un personaje muy, muy destacado y él estaba absolutamente maravillado con la capacidad de transformación en escena y de generar en muy poco tiempo distintos registros. Bueno, a lo largo de su experiencia en el Romea, comienza sus pasos y tiene contacto con el gran Juliano, que fue bueno, pues, uno de los ventrílocos más importantes en el Madrid de la época. A través de él conoció la ventriloquía. eh, Aquí también les paso el ejemplo de Sanz, que como bien les comentaba, por falta de tiempo, creo que no vamos a poder abordar, pero también un caso muy concreto dentro del mismo periodo. Y volvemos a introducirnos en la justificación de por qué el análisis de Balder, por qué esta figura es relevante y no otra. Bueno, mi experiencia a través del contacto y trabajando en el Museo Nacional del Teatro me permitió tener contacto con unos artefactos que estaban desactivados y que de alguna manera, bueno, pues permanecían en la sombra. Permanecían en la sombra, por supuesto, dentro de un museo muy complejo donde había muchas cosas que exponer y mucha información que mostrar. De ahí nace, bueno, pues de alguna manera, pues mi aterrizaje en el campo de la ventriloquía. Como conservadora, tuve que plantearme, por supuesto, qué es esto de la ventriloquía y inicié la andadura de la investigación, no solo a través de los artefactos en cuestión de una serie de muñecos que veremos a continuación muy destacados, que es el elenco más importante del artista, tuve que volver mi mirada hacia los tratados, hacia, bueno, pues los documentos que sin duda son más importantes para cualquiera que quiera de alguna manera introducirse en el mundo de la voz y de la reproducción de este tipo de tipologías. Los manuales de ventriloquía de alguna manera eran escasos. Sí que es importante destacar que el primero está citado en 1772, es decir, que es el inicio de alguna manera de una disciplina que veremos que tiene un bagaje complejo, pero muy interesante.
Claro, en el punto en el que me encontraba frente a estos artefactos de este artista y buscando sobre todo documentación, que es lo más importante, de nuevo, y sin entrar ni ahondar, ya que lo hemos tratado en este seminario, me encontré con una serie de artefactos con una presencia que podía llegar a generar ciertas dudas, ya que, como bien sabemos, los muñecos de manipulación, estos títeres, con forma de presencia figurada, de alguna manera habían estado presentes a lo largo de la historia. Había que descartar, lógicamente, que no eran autómatas, autómatas como tal con un mecanismo independiente, que tampoco encontrábamos en estas piezas pues una presencia como juguetes, muy al contrario. Tampoco eran maniquís sin vida, sino que tenían un sentido dentro de la escena, dentro de lo que era el teatro. De esta forma, entendí, de alguna manera, que eran títeres con una tipología muy compleja porque, como bien saben, la presencia es figurada, con una serie de accesorios que nos permiten su reconocimiento dentro del contexto, pero también a su vez, introduciendo la mano por la parte posterior, encontramos el mundo de los mecanismos. Eso dotaba a estas piezas de una cierta relevancia y diferencia respecto a las tipologías que anteriormente les comentaba y podíamos ver en pantalla. Dentro del estado de la cuestión, como bien decía, fue esencial entender qué era la ventriloquía, qué era el gastenismo. Y ahí, por supuesto, y de manera muy resumida, debemos de entender que es verdad que el mundo de la voz, de la reproducción de las voces, con una presencia aparentemente en la que no se articula ningún músculo de la cara, sin duda, pues era mágico. Y durante toda la historia, desde la antigüedad, las sibilas habían sido las máximas representantes de la recreación de estas voces desde el más allá, habían sido, por lo tanto, perseguidas y, de alguna manera, mal entendida, ¿no? Esta disciplina fue evolucionando, estuvo presente en el teatro callejero, también íntimamente relacionada con el espiritismo y con todas las ciencias ocultas, que nos llevó al caso ya concreto de su representación dentro de escenarios, ya no solamente callejeros, sino también en teatros a la italiana y en todo tipo de habitáculos donde las variedades estaban representadas múltiplemente, no solamente a través de la ventriloquia. Bien, los ventrílocos contemporáneos a Valder, que eran muy destacados, y de nuevo hacemos una referencia a Francisco Saiz Baldoví, pues también fueron un referente importante porque no había una documentación demasiado extensa. Es esencial entender que este patrimonio tangible tenía mucho contenido adscrito a él, pero había necesidad de seguir buscando. De manera que analizando un amplio espectro encontré referentes tipológicos, referentes en cuanto a los contenidos, en todo el discurso, en otros artistas, por ejemplo, como Roca Guardia, que había sido en Barcelona un caso concreto extraordinario de ventriloquía en el concepto multidisciplinar, ya que junto con sus hijos estuvo en el paralelo representando de alguna manera el conocimiento y no solamente las artes escénicas entendidas, como bien digo, dentro de un escenario al uso. Julio Salcedo Marín es muy importante. También es un ventríloco muy importante porque le permite conocer a Valder pues, la complejidad de la voz y la reproducción de la voz, y también le permite y le da o lo dota de esos pequeños artefactos iniciales con los que comienza su andadura. En la parte inferior podemos ver a Sanz, por supuesto, con una referencia esencial, no solamente como al grabar una de las primeras películas mudas de nuestro país, sino porque en su película nos mostró, además recuperada por la Filmoteca Valenciana, una joya para entender cómo eran estos espectáculos, narrados sin voz, curiosamente, y que nos permitía también analizar en detalle todo lo que también podía ser aplicado a Valder, que de alguna forma generó su espectáculo muy, muy similar. Pero para entender la disciplina es necesario y es importante analizar una serie de elementos relevantes que también son patrimonio inmaterial, que era la representación de la voz. La ventriloquía es necesario tener una serie de condiciones que imagínense la complejidad de analizar un artista que ya ha desaparecido, que ha fallecido,
en el que la voz solamente, y eso lo veremos sin hacer spoiler de aquí a unas pantallas, que era importante en presencia, presencia que no está, y que era importante por cómo reproducía una voz en la distancia. Esas condiciones aparecen reflejadas y descritas en un documento para mí esencial, que es el tratado que el propio artista escribe a su vuelta a España después de un periodo en la que también hace las Américas, que era muy común en ese momento. Los objetivos del presente trabajo, que finalizaron siendo una tesis doctoral y que sin duda hoy continúan, era esencialmente recuperar y poner en valor un espectáculo de ventriloquía que se había perdido, por lo que les comentaba. También destacar la figura de un artista plástico muy, muy importante, no solo dentro de la escena, sino también fuera de la misma. Evidentemente, todos estos elementos se unen y también era esencial identificar todos los componentes tan complejos que generaban un espectáculo, es decir, escenografías, elementos auxiliares sobre los que soportaba también la escena, documentación vinculada también a la misma, carteles, indumentaria, etcétera. Todos esos elementos eran esenciales. También localizar estos documentos era sin duda un viaje apasionante, muy complejo, ya que los soportes materiales estaban disociados, muchos de ellos dispersos, y hubo que hacer una reconstrucción de toda esa documentación para darle forma al propio espectáculo. Era esencial, también como conservadora, por supuesto, atender también a esta riqueza en relación a las herramientas o los artefactos que son los muñecos. Imagínense las técnicas artesanales y la combinación de materiales que han dado finalmente un producto y una configuración concreta. También era necesario la recuperación para poder reconstruir los materiales, la técnica y lo que viene siendo la parte material. Era esencial inventariar la colección. Esto es muy importante. Valder, mayoritariamente las piezas que pude encontrar, se encontraban en el Museo Nacional del Teatro. Es un inventario general, ellas estaban, por lo tanto, incluidas en el mismo, pero sí que con el bagaje comenzamos a ver que había mucha más documentación y era necesario tener una hoja de ruta, un índice con todos esos datos. De ahí que se generara un inventario concreto, muy necesario solamente de Valder. Diseñar también, fundamentalmente, ese fue uno de los objetivos, una propuesta de conservación preventiva. Es esencial no solamente recuperar esas piezas, sino también darles un contexto y poder mantenerlas. Recuperar el espectáculo en sí mismo fue el reto final, está siendo el reto final hasta la fecha para de nuevo intentar reproducir esas piezas desactivadas para que generen una importancia y puedan volver a divulgarse. Bien, la metodología llevada a cabo, imagínense que es también muy compleja, pero voy a resumirla, se centró fundamentalmente en la consulta de fuentes documentales, de fuentes musicales, porque la voz y la música tienen una parte esencial en la representación de este tipo de espectáculos. Y bueno, pues como ven en pantalla, fueron múltiples los contactos y la búsqueda en centros muy variados, museos, colecciones destacados de nuestro país y también bueno, del mundo internacional, adaptando sobre todo una búsqueda concreta de unas piezas que son poco comunes y que no todas ellas han pasado a la posteridad. Se identificaron también como un elemento importante de la metodología los elementos inmateriales del espectáculo. La interpretación musical, las partituras y los elementos que nos quedaban, el libreto con toda la documentación también conservado en el Museo Nacional del Teatro, permitió conocer esos registros. También comenzamos la andadura con el análisis de un elemento esencial que fue muy importante, un documento sonoro que eran los discos de gramola. El planteamiento de la recuperación también pasó a una fase en la que era necesario, muy, muy necesario, crear o identificar un plan de conservación preventiva teniendo en cuenta referentes destacados en la materia, centros importantes que nos permitían tener unos datos esenciales y poder aplicarlos. La creación de una ficha de identificación y de registro fue esencial, es decir, todos los elementos necesitábamos tenerlos ubicados y reconocidos en toda su extensión.
con todos los elementos concretos que forman parte de conjuntos, es decir, un muñeco de manipulación, un títere de estas características no suele ser una carcasa, sino que viene combinado con una indumentaria que muchas veces era complementaria y que enriquecía, bueno, pues muñecos siendo piezas que podían intercambiarse, pero igualmente aparecían referenciadas, muchas de ellas o adscritas a un muñeco, y también necesitamos tener una ficha muy completa. Bien, conozcamos un pelín más a este artista, en concreto a Valder. Valder, como les decía, bueno, es de origen bilbaíno. En 1874 nace y comienza su andadura, que quizás lo más importante, teniendo contacto con el teatro. Eh, Él era una persona amante del teatro, además formó parte de la compañía de María Tabau, del Teatro Español, que es esencial para la escena española, y de ahí también fue generalizando una relación muy destacada que finalizó con su debut en el Teatro Martín en 1906. Como les comentaba, hay un periodo en el que él necesita bueno, pues, empezar su andadura en el extranjero. Es una persona además muy destacada en países como Argentina, como Chile, y posteriormente, y después de realizar una tournée extensa, vuelve a nuestro país. Vuelve a nuestro país con conocimientos y sobre todo con una fuerza importante, publicando un tratado de ventriloquía y siendo una figura destacada de la escena. Les muestro simplemente, y a nivel informativo, la importancia que tuvo en su momento y la necesidad que yo tenía de entender a Valder dentro del entorno, sabiendo que había sido, entre otras muchas cosas, pues uno de los máximos representantes de la capital de España en ese periodo. Sabemos bueno, que instauró, había un día en el mes en el que muchos literatos en el Café Lisboa en Madrid se reunían en torno a lo que se hacía llamar, bueno, pues el día de Cleto, ¿no? Que era uno de los personajes más importantes de su elenco. Sabemos que, bueno, el periodo de Valder es muy, muy complejo, ya que, bueno, pues del 36 al 39 se mantuvo representando de alguna manera en la escena como pudo con sus muñecos, pues todo unos contenidos esenciales en un momento social, bueno, pues bastante complejo. Se mantiene. Esta es la década de los años 50 en el que la censura no permite, bueno, intenta de alguna manera eliminar la frescura de estos diálogos, que muchos de ellos eran improvisados y que a él, junto con la pérdida de lo que había sido también una persona importante en su vida, su mujer, pues le hizo finalizar su carrera en los escenarios. Fue reconocido como productor ejemplar en el año 59 y falleció en el año 64. Los elementos que componen la vida del artista, bueno, pues imagínense, los elementos del espectáculo materiales son importantes. Hay algunos de ellos, por ejemplo, como se muestra en pantalla, una fotografía muy interesante, porque nos permite hacernos una idea muy concreta de cómo se manejaban elementos de la publicidad del espectáculo con la representación de estas siluetas en las calles donde se hacía la publicidad del espectáculo, que se conservan también junto con los muñecos en el Museo Nacional del Teatro, y toda una serie de documentos muy importantes. Bien, el proceso de creación era esencial también en la investigación, entender cómo se creaban estos muñecos, qué materiales teníamos y qué complejidad no solo daban una apariencia, sino también un reto eh, a nivel de la preservación. Encontramos materiales de todo tipo combinados: cuerdas, fieltros, cartones, papel, madera, dando una apariencia muy concreta. Materiales orgánicos complejos a la hora de conservar, y también combinados con otros materiales con los que no se llevan normalmente muy bien y que envejecen de una manera muy compleja, como puede ser, por ejemplo, el metal o el plástico. Todo eso nos permitió de alguna manera introducirnos en el proceso de creación. Era esencial entender cómo se fabricaban estos muñecos, qué importancia tenía el artista dentro de este entorno, sin duda alguna, y también ver qué técnicas de fabricación eran las comúnmente aplicadas. Todos los casos no son iguales, pero sí que de una manera muy rápida quería mostrarles cómo, desde un boceto, el artista trabajaba
no todas las piezas las realizó él, pero la gran mayoría de ellas sí. Entonces él comenzó a generar una estructura, un boceto en 3 dimensiones, un moldeado que a veces traspasaba madera, dependiendo del caso, y si era necesario, incluso introducía otros materiales, que de alguna manera en evolución adquirieron una cierta complejidad. Les mostró todo la creación a través del cartón, del papel maché y la combinación con múltiples materiales que llegaban a ser tan complejos como la aplicación de ojos de cristal, dentro de un mecanismo que veremos también al detalle, y también con la aplicación de accesorios y sobre todo de pelo. El concepto de pelo, pelo que a veces sea pelo natural, otras veces peluca, y bueno, toda la fabricación que estaba íntimamente relacionada, bueno, pues con la industria juguetera también y con prótesis, vamos, es decir, una fabricación muy, 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 muy compleja al detalle hasta en esos pequeños puntos. El proceso de creación tuvimos que reconstruirlo. Era fundamental abrir estas cabezas, introducirnos en ellas y ver, primero, qué mecanismos eran los que las articulaban y, bueno, imagínense, ¿no? La complejidad de artefactos de ingeniería, de ingeniería con materiales muy sencillos, muy económicos, muchas veces, podemos decir, reutilizados, de gran complejidad, resortes, bueno, todo tipo de varillas, materiales muy, muy diversos. Bueno, el público ya nos introduce en ese apartado que también era esencial. Era importante ver la parte material, pero también entender que todo el proceso de recuperación de Balder pasaba por introducirnos en el mundo de la voz, importante, en el mundo de la música, porque los repertorios musicales que acompañaban y con los que la vid cómica se introducía eran esenciales. Y no solamente eso, sino también elementos intangibles desaparecidos, por supuesto, que eran la risa y el aplauso. La risa y el aplauso, o sea, la intercesión con el público, el contacto con el mismo, dotaba el espectáculo de significado y de sentido. También, y de una manera, por supuesto, más compleja, porque de Balder no conseguimos ningún documento gráfico, el baile sabemos que toda la reproducción de repertorios también gestuales que vinculaban más allá del movimiento del muñeco, pues estaban presentes. Todo ello nos lleva a un punto sin duda esencial y muy complejo que se da en la mayoría de los casos cuando hablamos del títere, la desaparición del artista. Tras la desaparición del artista nos encontrábamos huérfanos y huérfanos sobre todo porque es esencial entender el espectáculo con el manipulador, con la persona que dota de vida a estos artefactos, a estos artilugios. Bien, esencialmente nos encontramos también con otras estrategias esenciales, ya en este caso como profesionales en la conservación, que era hablar de la materialidad. Era esencial tener conceptos muy claros para recuperar la esencia del espectáculo. Hablábamos de la mínima intervención, por supuesto, intervenciones necesarias y justificadas. Hablar de la autenticidad, porque estos muñecos forman parte del espectáculo, no son recreaciones, son copias, no lo son. Y lo más importante, la pátina, el concepto que recubre y le da sentido de alguna manera a estas obras que tienen una larga historia. La colección Balder está íntimamente relacionada con el Museo Nacional del Teatro. No podríamos hablar de Balder sin el Museo Nacional del Teatro. De hecho, simplemente y a nivel muy general, decirles que hubo también la necesidad de reconstruir los pasos a través de los cuales la colección había, bueno, de alguna manera envejecido o había llegado hasta nosotros. Desde la muerte del artista tuvimos la venia a través del trabajo importante de los documentalistas del museo y de un bagaje y búsqueda de información, bueno, pues saber toda esa trayectoria que se había dado a lo largo de los años y que nos llevaban hasta un punto concreto. Quizá lo más importante uno de los momentos más importantes para mí dentro de la investigación fue el momento final, después de llevar mucho tiempo trabajando, donde encontramos una carta donde el artista, sobre todo, marca las intenciones y lo que quiere que ocurra con su obra tras su desaparición. Es muy importante cómo Ribalta
una persona de total confianza, tras la muerte del artista, decide ponerse en contacto con el museo para donar, porque era donar la colección para que ésta no terminara, que era el temor que tenía Valder, finalmente en el rastro, diseccionada y que sus muñecos, sus hijos, sus protagonistas, terminaran desapareciendo. Así fue. Y nos encontrábamos, bueno, pues con maravillas como Doña Cañerías, figura muy relevante del elenco de Valder, un elenco rico en matices. Imagínense, esta es la representante, una mujer femenina, cursi, y, bueno, que quería ser cantante de ópera, que finalmente a lo largo de todos los discursos y de todas las representaciones siempre aparece en la escena. De nuevo, giramos para ver el estado de conservación de las piezas que encontramos, de estos pequeños tesoros, y analizamos unas piezas complejas que habían envejecido y que presentaban unos deterioros múltiples muy variados. Con cada una de esas piezas se realizó un estudio muy pormenorizado de su conservación, tanto del exterior como del interior, artefactos, carcasas, accesorios, y todo dando una configuración mucho más extensa en el diseño de un modelo de ficha de conservación. Modelo de ficha de conservación que se creó con el sentido máximo de que acompañara las piezas a lo largo del tiempo. Bueno, el grado de vulnerabilidad, los deterioros eran múltiples. Por supuesto, no puedo quedarme demasiado tiempo en este dato, pero sin duda era esencial llegar a poder comprender dentro de la estrategia de conservación que las figuras, los muñecos y la voz, que simplemente les voy a mostrar, en la recuperación de la misma nos daba una idea eh, del espectáculo mucho más directa. ¿Y usted? Bien, hombre. ¿Cómo te llamas? Luisito Piriti, para servir a Dios y a usted. Gracias, hombre. Eres muy simpático. Y tienes cara de inteligente. Bueno, el maestro dice que soy el chico de más cabeza que hay en el colegio. ¿Ya ve usted? ¿No me entra en la boina? Bien, imagínense que estamos escuchando a Luisito viendo de alguna manera la propia figura. Es decir, la magia de la investigación tomaba forma. Digitalizar, recuperar toda esa documentación sonora, transcribir los contenidos era esencial. Y además era esencial para poder entender, perdonar, em, un espectáculo mucho más complejo. La reconstrucción a través de las partituras se llevó a cabo también con la voz directa de un barítono que nos ayudó a través del lenguaje musical, a hacer una reinterpretación. De manera muy somera, les muestro cómo la importancia de esos aspectos inmateriales y de la recuperación de los registros sonoros nos llevó en evolución, pues una recuperación de todo tipo de contenido, expresiones verbales, manifestaciones, de alguna manera chascarrillos, chistes, cuentos, elementos del contenido esenciales para darle una importancia al espectáculo. También recuperación y atender a esa música, que era muy extensa en números y demás. La recuperación de los números de baile también era esencial, que como bien les decía, era compleja, solo teníamos documentación fotográfica. Las piezas, el almacenaje, un plan de conservación preventiva era esencial, hacer una serie de recomendaciones para que todas estas piezas envejecieran adecuadamente, tener en cuenta partes esenciales como la manipulación o la exhibición de estas obras, fue un elemento vinculado a una serie de fases mucho más extenso y en el que también teníamos que hacer un pequeño apartado y recuperar muñecos desaparecidos, elementos que sabíamos que habían estado en el repertorio, pero que no se conservaban. Por supuesto, casos de estudio concreto que ayer pudimos ver a través de la aplicación, bueno, pues de toda la recuperación a través de la digitalización y el tratamiento de los elementos faltantes. Todo ello, vimos además una extensa producción ayer, nos llevó bueno, pues a la manipulación y a la recreación, sin duda, de este tipo de piezas. Como conclusión, decirles que, por supuesto, el trabajo nunca se da por finalizado. Teníamos un punto de seguido, a día de hoy sigue siendo así. Recuperamos un número importante de muñecos, de prendas textiles, de documentos gráficos, de instrumentos, de piezas musicales, todo ello con un sentido. Y el sentido fundamental era que la ventriloquía y que Valder de alguna manera fuera de nuevo divulgada
entendida y reconstruida. Todo ello permitía, de alguna manera, generar un mapa conceptual que atienda a unas necesidades esenciales, que es, de nuevo, entroncar con los nuevos públicos y que de alguna manera esto no caiga, este estudio no caiga ni sea uno más para guardar en un cajón, sino que nos lleve hacia un punto más importante. Como líneas de futuro, decirles simplemente que continuamos introduciéndonos en Valder. Muchas gracias, bienvenidos al espectáculo de ventriloquía de Valder. Y bueno, Sanz, pues creo que por falta de tiempo va a ser complicado poder abordarlo. Esperemos que en otro momento tengamos ocasión de poder hablar de la importancia de estas piezas esenciales en la historia y en la cultura y en los títeres. Muchas gracias.